El ingeniero agrónomo Segundo Acuña es un referente en el área de tecnología de carnes, tanto en producción primaria como en comercialización, referente a nivel nacional e internacional. Segundo, un placer estar con vos. El gusto de siempre, Antonio. Bueno, Un placer muchas poder gracias. acompañarlo. Muchísimas gracias. Segundo, estamos ahora atravesando un vertiginoso aumento de la carne. ¿Podrías identificar cuál fue el diagnóstico y sus consecuencias, por supuesto? Bueno, yo diría, primero y principal, digamos, hay dos trenes que están en la misma vía enfrentados y corriendo a larga velocidad. Primero, no hay un aumento del precio, sino que hay una pequeña recuperación de casi un 40% de atraso que trae la carne. Y ese atraso, a su vez, eh, más la genérica inflación, o sea, de alguna forma, la caída del consumo, que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el cambio de hábito culinario, digamos, en invierno hablamos de olla, en verano más de parrilla, pero evidentemente los números no dan. Esto hace que ha caído el consumo. Eh, Tristemente, debo decir, estamos seguramente por abajo de los 40 kilos per cápita, por más que algunas secretarías de Estado digan otras cosas. Entonces acá se está dando algo obvio. Cuando uno frena un vehículo con caja mecánica y no saca el cambio, no solo frena el vehículo, sino que frena el motor. Aquí estamos de alguna forma acogotando, para hablarlo en criollo, a la ganadería. Digamos, no se le deja tomar un precio razonable, rentable, que haga que haya reinversión, que circule. Y esto deprime, digamos, la producción. Esto hay menos carne y como en general el consumo ha caído, no se notaba tanto, ¿no es cierto? Pero esto está conspirando contra el desarrollo. Eh, entonces, por eso cierro con, cae el consumo, los precios no los dejan, o sea, los mantienen ahí pisados. ¿Y qué ha pasado? La niña también afectó profundamente a la ganadería. No solo mató animales por seca, sino que además hizo malvender Hacienda, hizo que hubiese muchísimos lotes que no fueron terminados debidamente, que hubo que entregarlos, malvenderlos, saquearlos, y así como el dólar soja malvendió, anticipó dólares, esta niña, la acción de la niña, anticipó, digamos, una serie de ganado, y entonces estamos en una tormenta perfecta. O sea, no es una inacción, es una acción del gobierno que evidentemente descontrola, más la atmósfera, más la sociedad en su conjunto en términos económicos. Es una Pensás, tormenta perfecta. claro, pensás segundo que no se ha llegado al techo entonces en el incremento de la carne. No, En no, el, no, en el- en lo más mínimo, en lo más mínimo. ajá. Digamos, nosotros, la Argentina, todos sabemos bien que tiene dos tiempos, normalmente. Digamos, el año formal argentino es del 15 de marzo al 15 de diciembre. Después empiezan las fiestas, el verano, en fin. Y después, de golpe llega marzo, los colegios, las tarjetas y la realidad. O sea, nosotros estamos en este momento en una etapa donde, bueno, uno los últimos pesitos los revienta, sale, 3 días, 5 días, no importa. Antes se veraneaba un mes, ahora aunque sea una semana, vámonos. El problema va a ser cuando nos reencontremos en febrero o marzo con la realidad, sumando además que es un año con elecciones. Entonces, y elecciones, y en esto yo soy, digamos, un convencido, hay algo que para mí, digamos, yo me he dedicado un poco a estudiar todo esto, y yo siempre he llegado tengo una conclusión para mí fundamental. Gobernar la Argentina ha sido conseguir carne barata. A lo largo de la historia, los gobiernos, digamos, si uno analizaba la curva de consumo per cápita, se daba cuenta que oscilaba entre 90 kilos de carne barata y alegría popular y 65 o 70 kilos de carne, digamos, cara, con problemas sociales
revoluciones, escudito en la televisión, etc. Entonces, en este momento estamos todavía en esta nebulosa, el calor, etcétera, etcétera. Pero en marzo, cuando venga la recuperación de la capa, empiezan ya un poco más de fresco y empezamos a salir de la parrilla rumbo a la olla y al horno y al gas más caro, etcétera, etcétera, ahí vamos a tener, digamos, un problema bastante grave que me temo que no se está atendiendo ni entendiendo siquiera. Muy interesante la comparación. Perdón que tuve un problema de conexión para entrar. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto, Augusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy interesante la comparación que hace. La verdad que desde ese punto de vista nunca lo había analizado. ¿Y cómo se suma el tema de la sequía? Bueno, el tema de la sequía en bastantes lugares ha hecho que se malvendiera Hacienda, que no se pudiera terminar debidamente Hacienda. Y en esto debo reconocer que la terminación a Corral, dentro de todo, ha permitido a los que tuvieron posibilidades crediticias o que tenían, digamos, alguna reserva, por lo menos a algo de Hacienda darle algo de terminación. No fue tan cruel y no fue tan dramático porque había posibilidad de engorde a Corral, hasta que empezó a faltar agua, que ahí sí realmente las cosas, digamos, ya no se podía. De hecho, algunos productores hasta le pidieron o sea, al ejército que les hiciera excavaciones, cosas que tampoco se les autorizaron. Nunca voy a entender por qué. Pero ha caído, digamos, la producción y sobre todo, lo más triste es el desánimo del productor. Lo que nosotros nos estamos olvidando, yo siempre hago el paralelo entre agricultura y ganadería como quien alquila o quien compra un departamento. La agricultura nos podemos juntar, hacer una vaquita para hacer unas hectáreas de un cultivo. En la ganadería hay que tener peones, hay que tener alambre, hay que recorrer el campo, hay que ir en invierno a romper el hielo de los bebederos, hay que estar. O sea, el ganadero es un tipo que quiere a la vaca. No es lindo ver a las vacas, ¿no es cierto?, pedir agua, sufrir y verlas morir. O sea, eso también hay un desánimo. O sea, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que está faltando, y no más que tantas reuniones, aquí lo que está empezando a faltar es que haya soluciones formales. O sea, en vez de tantas mesas que estudian y que posponen y que alargan, acá lo que hacen falta son medidas formales. O sea, diferir el cobro de los impuestos, bueno, en el momento es una ayuda, pero después hay que pagarlo finalmente. Y no hay con qué. O sea, lo que yo quiero significar, que lo que está faltando acá, y me temo que no solo en esto, es una política de Estado. Lamentablemente no tenemos políticas de Estado. O sea, hay reuniones, hay comisiones, hay mesas, mesitas y mesones, pero que hacen medidas para ir pateando las cosas. Y cada nuevo ministro, cada nuevo secretario, cada nuevo director aparece rodeado de asesores, que nunca entiendo cómo hace para atender a tantos asesores, porque el día sigue teniendo 24 horas, 12 o 14 laborales, y resulta que arma las reuniones y prácticamente en los 6 meses promedio en que están, al quinto mes empiezan a tomar medidas. Pero no se establece un cronograma y se dice, bueno, señores, estos 10 puntos los consensuamos, los firmamos y por 10 años no se tocan. Piloto automático. Acá tenemos que tener las grandes definiciones. ¿Es lícito? ¿Vale la pena? ¿Queremos ganadería? ¿Qué requiere la ganadería? ¿Cómo hacemos para que la ganadería funcione? ¿Cómo el país de la carne se está quedando sin carne? ¿Cómo el país de la carne, que llegamos a comer 90, 95 kilos per cápita, no llegamos a 40? Está bien, me podrán decir, hay otras especies que se mezcla el pollo, el cerdo, me parece excelente. Pero estamos hablando de proteína, estamos hablando de que hay media población argentina que no come proteína animal. Estamos hablando de que hay madres gestantes, hay madres que están dando lactancia a los chicos, que no comen proteína animal y por ende no le están instalando el sistema nervioso correcto a sus hijos. O sea, estamos
insisto, por eso hago el paralelo con el dólar soja. O sea, lamentablemente estamos saliendo del paso, pero no estamos atendiendo el futuro. Nos estamos comprando 2 o 3 generaciones de problemas. Y Segundo, parece que no se entiende. perdón que te interrumpa, Sí, pero y con el debido respeto, suponte que vos fueras el secretario de Agricultura o el ministro de Agricultura, yo creo que más debería ser mucho más ministerio que secretaría, El ¿no? secretario. Y, y tendrías que proponer algunas medidas que pueden ser generales y otras particulares que seguramente vos lo tenés muy claro a raíz de tu vasta experiencia. 2 o 3 medidas que consideres que pueden ser necesarias, si son más mejor, pero digo, si no mira, podés. Antonio, seamos francos. Los ministros, uno los supone con unos amplios poderes, pero lamentablemente a veces no son tan así las cosas. Y en la Argentina la Constitución habla de 8 ministerios, tenemos 30 o 30 y tantos, y los ministros se han ido diluyendo. Y Agricultura, que evidentemente fue, para nosotros es obvio que tiene que ser un ministerio, pero bueno, digamos, cuando vos estás teniendo el 30 al 40% de la producción formal de un país por una vía como es la agropecuaria, evidentemente el ministro tiene que tener otra potencia, otra fuerza, y sus indicaciones tienen que ser llevadas. Creo que completamente, acá hay 2 o 3 cosas, como vos bien decís, que son imprescindibles. Yo sigo pensando, como decíamos, fijar ciertos parámetros. Es importante, por ejemplo, que se ha subido, o sea, se ha instalado un cierto peso mínimo de faena, ¿no es cierto? Creo que hay que seguirlo subiendo. Nosotros no podemos seguir desperdiciando animalitos que en pocos meses más nos están dando 80, 100, 120 kilos más de carne. Segundo tema, necesitamos, digamos, dejar de declamar el tema del porcentaje de destete, que si es el 60, que si es el 70, que si es el 80, y tenemos que empezar a hacer medidas concretas donde la única forma, nosotros tenemos que comprar futuro, pero comprar futuro favorable. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar que los productores, sobre todo en la zona pampeana, digamos, donde todavía la tecnología y el asfalto llegan y los veterinarios asisten, ahí tenemos que buscar la forma sí o sí de darle apoyo crediticio o una desgravación que permita subir los porcentajes de destete y sobre todo, digamos, todo el desarrollo de los animales chicos. Es fundamental que entendamos que tenemos que invertir. O sea, lamentablemente en las épocas de mala todos sacan, pero esto es como la perinola, si todos sacamos, no va a haber más. Alguna vez tenemos que empezar a reservar, tenemos que hacer, digamos, yo me acuerdo todavía cuando se emparvaba, uno era chico, entonces lo mandaban al caballo, que en el mejor de los casos tenía un recadito, o por lo menos esos cueritos de oveja colorados, y uno iba y venía tirándole para que en el guinche subiera al pasto, pero era una forma de diferir. Y así como en la agricultura diferimos, ¿no es cierto?, comida para, bueno, la nación tiene que diferir. Por eso yo digo que hace falta una política, hace falta un manejo no solo de la agricultura, no solo de la carne o de la ganadería. Acá hay que manejar varias cosas para que entre todas se pueda establecer una cadena que lleguemos a tiempo con cosas concretas. Pero insisto, basta de declamar que hay que aumentar los destetes y hacer reuniones y hacer jornadas y mandar técnicos por acá y por allá. Empecemos a hacerlo. Y la única forma de hacerlo es que se lleve un mecanismo, y hay un montón de programas que ayudarían para ello, donde a medida que el productor vaya aumentando sus índices, que le va a convenir a él, ¿no es cierto? O sea, todo lo que sobreproduzca por encima de, queda desgravado. Por 5, por 10, por 15 años. O sea, hay que empezar a abrirlo, hay que abrir. Hoy recién hablaba de lo dramático que implica que frenemos un auto sin sacar el cambio. Bueno, acá tenemos que abrir el chicle de alta. Hay que generar, hay que potenciar la producción. Y la otra cosa que evidentemente nos está faltando
es la relación agrícola-ganadera. O sea, antes teníamos la rotación y, bueno, ahora nos hemos convencido de que nuestra madre, la soja, puede hacer lo que quiere y yo tengo mis dudas. O sea, rompemos menos la estructura del suelo, es cierto. Ya no pasamos 7, 8, 12 veces, sino una en el cultivo. Pero, ¿estamos seguros que la estructura del suelo está aguantando tanto? ¿Podemos seguir haciendo 8, 10, 15, 12, 20 años de soja sin otra cosa? ¿No podemos dejar un añito y ahí entonces que venga el bosteo de la vaca? O sea, nos estamos olvidando del acople de la agricultura y la ganadería. Pero No, eso pero es... perdón, Sí, agregando, perdóname que te corto, pero agregando a lo tuyo, no es que nos estamos olvidando de la copia, estamos volviendo a lo que ya dejamos de lado hace montones de años, que es el monocultivo. el monocultivo, pero insisto, o sea, nosotros estamos tan llenos de tecnología últimamente que nos estamos olvidando que ya nos pasó que muchas cosas que se generaron con grandes ilusiones, años después nos dimos cuenta de los problemas que traían. No quiero hacer comparaciones con algunos remedios que iban a servir para algo y resulta que hicieron desastres y ahora Sí, con sí, sí. nuevas dosis volvieron a la realidad. Pero la agricultura y la ganadería son las dos patas del campo. No podemos separarlas. O sea, necesitamos incorporarlas. Pero, y a eso hay que sumarle, obviamente han caído las unidades agrarias, tenemos problemas de transporte obvios, tremendos, entre las rutas rotas, nos piden BTV a los vehículos, pero no hay BTV para los caminos, tenemos el transporte, uno de los transportes más caros en el mundo, porque no tenemos casi transporte ferroviario, el transporte en lanchas que supimos conseguir en la flota fluvial, esos barcos y su parte más moderna ahora tienen bandera de un país hermano extranjero. O sea, hemos perdido transporte, hemos perdido rutas, los campos se han achicado, la gente del campo se ha ido, la juventud, por más que le pongamos, o sea, no llega a la internet, el chico no quiere ir, ni siquiera se quiere quedar en el pueblo. Se nos está yendo la juventud, se está vaciando el interior del país. O sea, por eso digo, hay que romper el cinturón de castidad que le implica a muchos políticos la General Paz o el camino de cintura. Tenía mucha razón el presidente Alfonsín cuando planteaba sacar la capital, pero no tanto por Viedma, una ciudad hermosa, podemos discutir si Viedma o Carmen de Patagones, dos hermosuras de donde salen las comparsas patagónicas, por otra parte, pero sí lo que le está faltando a los políticos es salir al interior no para hacer campaña y decir que son los más simpáticos, las más bonitas, para conocer la realidad, para hablar con la gente, para establecer un vínculo del ser humano a ser humano. No entienden la realidad, no conocen el interior del interior, no se meten a hablar con los chacareros, con el pobre tipo que le agarró la piedra. El otro día en Villa Mercedes había piedra de 1,5 kilos. Por supuesto, si Sí, le sí. pega a una persona, la puede matar. Le pega a una vaca, la puede matar. Sí. Y a esa gente, ¿qué Segundo, le...? ¿Sí? segundo, realmente muy interesante. Y yo te resumo un poco de algunas medidas que realmente creo que estamos de acuerdo, digamos, con un aumento en el peso de faena paulatino, es muy importante. El tema de políticas crediticias, digamos, como para que el productor tenga un acceso mucho más tranquilo, más accesible, digamos, valga la redundancia, como para que puedan mejorar parámetros de producción primaria. Eh, Sin lugar a duda, una mejora en el manejo de la nutrición de la vaca, digamos que es una producción a cielo abierto y gesta y pare durante el invierno en campos naturales, imagínate. Encima. El tema rotaciones que es muy interesante, digamos, por el tema, digamos, de ganadería versus, no versus, sino ganadería y Y, también y, y y, agricultura. y agricultura. Y el resto de la cadena, digamos, nombraste el tema transporte que es muy importante, y el resto de la cadena, digamos, que también Bueno, hace lo suyo. en el resto de la cadena tenemos cosas increíbles. Realmente, mucha internet, pero resulta que alguien pide una jaula para llevar porque vende
o tiene que entregar novillos a un frigorífico. Llega a la jaula, embarcan 6, 8, 10 horas de viaje, llega a la jaula al frigorífico y está 6, 8, 10 horas fuera del frigorífico, en medio de la nada, en la oscuridad, sin un farolito, sin vigilancia, sin control. Obviamente, más de una vez ha pasado, digamos, que le faltaron animales, que ha tenido problemas, por decirlo elegantemente. Y entonces, por un lado, hablamos de bienestar animal, pero tenemos encerrados 20 y pico, 30 y pico de animales en una jaula 8 horas inútilmente. Pregunto yo, ¿no se puede hacer una aplicación donde estamos por embarcar una jaula y nos fijamos qué turnos hay del frigorífico donde vamos a mandar? Cosa de, antes de embarcar la jaula, decir, mira, vos cuánto tenés 6 horas de viaje, tenemos, a ver, mira, acá hay un turno a las 18:40. ¿Llegás? Lo pido, lo reservo, cosa que llegue y en 20 minutos, media hora descargue, porque parece menor, pero si ese hombre está 8, ese camión, ese equipo está 8, 10 horas parado inútilmente, todos los problemas económicos, o sea, con los problemas sociales de que le roben, no le roben, los problemas animales de que esos animales sufran, encima se está perdiendo un tiempo. O sea, y 8 horas hoy, y si seguimos sumando, cuando queremos acordar, ¿eso qué va a significar? Aumento en el costo del flete. Es pequeño o no, pero eso encarece el flete. Entonces, evidentemente, acá se tienen que dar dos cosas. Un frigorífico que mata 900 animales está recibiendo 30, 40, 50 jaulas por día. Quiere decir que tiene que tener una capacidad para recibir todas esas jaulas y algo más por las dudas, por los casos de los domingos, etcétera. O sea que prácticamente tiene que tener 24/7 la capacidad de recepción. Y en lo posible, y bien lo plantea el digesto sanitario, tiene que tener una playa interna donde los equipos llegan, maniobran, culatean adentro con seguridad, ahí descargan, hacen los papeles, lavan, y en esto, por favor, Senasa, hagan algo con el lavado de los camiones. En algunos lados lo cobran, en otros regalan, en uno ponen gente, en otro lo tiene que hacer el chofer, en uno le dan un papelito verde, en uno cuadrado, en uno rojo, en uno... Hagan un protocolo de lavado de camiones único para todo el país, porque la sanidad animal es para todos, no es para algunas provincias y para algunos frigoríficos. Entonces, un tema no menor, insisto, es el tema de definir digamos, el tema de los camiones jaula, con dos elementos simples. La Que logística. haya personal suficiente y que haya una aplicación. Y sigo adelante. Se estuvo hablando mucho estos días del famoso tema de los pobres señores con la media reza al hombro. Exacto. Yo le quiero recordar, y seguramente más de uno lo debe hacer, que esto tenía que haber pasado el 30 de octubre Exacto. de 1992, hace 30 años. Hace 30 años salió la resolución de un conocido secretario, colega y amigo. Hace 30 años salió la resolución del corte por lo sano. Pero ¿saben qué? Cuando una resolución tiene mucho escritorio y poca bosta, o poca grasa o poca sangre, como quieran decirle, y discúlpenme la franqueza, se nota. Porque, ¿qué pasa? Esa resolución originalmente decía que todas las carnicerías tenían que tener aire, y resulta que eran de que 40 días había que conseguir 12.000 o 14.000 equipos de aire acondicionado que no se fabricaban en el país. Entonces empezó con... Por decir. Y ahora salimos con el tema del... Entonces viene ahora la chicana esta del carrito. Digamos, las viejas carnicerías, las grandotas, las que bajaban 20, 30, 40 medias 2 veces por semana, solían tener un gancho que salía a la calle. Exacto. El camión subía de culata y las pasaban. No había problema. Pero ¿qué pasa? Cuando con el estacionamiento tan, digamos, con el tránsito tan enloquecido como está en las grandes ciudades, el camión tiene que salir tempranito a repartir. Y a veces a más tardar llega a la esquina y no puede seguir avanzando. No queda otra. Entonces venimos con el tema del carrito y resulta que otra vez necesitamos
12.000 carritos en media hora. O sea, es importante, es obvio que le tenemos que sacar los 83 o 60 o 140 kilos a se pone gente del hombro. Pero por favor, hagamos cosas pensadas, porque ¿qué dice el carnicero? Y esto es lo que nos estamos olvidando. El carnicero, ¿por qué quiere la media? Porque el hombre antes bajaba 15 medias, ahora baja 8 medias y algo de cortes, digamos, asado en verano o alguna pulpa en invierno, para compensar, pero él más o menos va manejando y sabe a qué doña le mete cada cosa. Él mantiene su oficio. Ahora resulta que a alguien se le ocurre, o sea, con el solo sacarle la media, lo estamos degradando de carnicero a despachante. O sea, ¿qué, le damos la bolsita? Bueno, dejémosla la bolsita ahí en un banco de frío y que la gente agarre la bolsita. Estamos matando una profesión, un oficio milenario, al huesero, al severo de la calle. O sea, estamos haciendo todo ¿y buscando qué? ¿Buscando qué? O sea, economía. Porque después de todo, cuando un kilo de pulpa vale 1.200 pesos, 1.400 pesos, uno se pregunta, ¿y una pizza cuánto vale? ¿Cuánta proteína? O sea, la carne tiene 60% de proteína, la pizza tiene 12% y no tiene la proporción de los 9 aminoácidos esenciales como corresponde. Entonces, 1.200 o sea, está faltando estudio, está faltando sentarse a charlar sin enemistad, sin bandería, pensando una vez en la vida tenemos que dar un salto fundamental. Es un salto obvio, digamos, necesita esta. Pero tenemos que juntar, digamos, empezar a pensar en todos, no en que los míos y los tuyos y los amigos, no, tenemos que pensar en el futuro. Tengo la suerte de tener 6 nietos y tengo la suerte y la desgracia de tener 6 nietos y pensar qué mundo les estoy dejando. Me da pena ver la involución que estamos haciendo. Que no lo entendamos, que lo dejemos pasar. Segundo, y nos quedaría para la cadena, ¿qué pasa con los frigoríficos? ¿Dónde detectás los puntos críticos en frigoríficos? Ya en carnicería ya quedó claro, digamos. Mira, Antonio, cuando uno habla de los frigoríficos, la gente escucha la palabra los frigoríficos y piensa que más o menos, o sea, uno a veces tiene la imagen tipo, agarras una avenida y ves los locales, o vas a un centro comercial y ves los locales, que hay un poco más anchos, más chicos, más profundos, pero que más o menos funcionan. O sea, cuando hablamos de frigoríficos, estamos hablando desde señores plantas que han costado millones tremendos, que tienen unos sistemas maravillosos de entrenamiento su personal, que tienen unas calificaciones aptos para casi todos los destinos, que tienen unas joyas preciosas, hasta lugares que prácticamente son del medioevo. O sea, seguimos teniendo planchadas, seguimos teniendo lugares patéticos, donde yo no creo que ni los mismos operarios coman carne de allí. O sea, es más, y vuelvo así como hablabas recién de los 30 años del corte por Lozano, no nos olvidemos que hay un decreto muy particular que tiene la Argentina, que es un decreto vivo, porque es un decreto que se va ajustando sobre la marcha, que es el decreto 4238 del año 68, 68, digo para que no nos olvidemos, yo estaba en Magdalena haciendo servicio militar en el año 68, en un Sherman, cuando se sanciona ese decreto, que es el Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, conocido genéricamente como digesto. ¿A qué apuntaba el digesto? A poner un piso a partir del cual construir las mejoras. Y lamentablemente las provincias no lo llegaron a aceptar y todavía hoy no se cumple ese digesto. Entonces hoy tenemos industria, la exportadora, de nivel nacional, de regular para arriba, y después tenemos en las provincias lo que quieran. O sea, ni siquiera tenemos la seguridad alimentaria
en términos de calidad, ni de cantidad, ni de precio, ni de poder comer carne tranquilos. O sea, tenemos... Y a mí lo que más me duele es, digamos, si se pone una obligación, pongan penalidades, pongan a alguien que tenga poder de policía para hacerlo cumplir, si no, no lo pongan. O sea, ¿cuál es el bien tutelado? ¿Que todos podamos comer en cualquier parte del país carne con la misma seguridad alimentaria? Bueno, no es así. O sea, hay Ahora, lugares muy precarios, muy lamentables, con muy malas prácticas. yo te agregaría algo, si me permitís. Por favor. Trabajé cierto tiempo como rematador en un remate de carne, de acá de Capital. Tenía los controles obligatorios. Venía una vez al mes, El viernes. firmaba los certificados Sí. y salía a verle a los carniceros que tenían que venir vestidos con la ropa adecuada, con botas, con el gorrito. Y ellos todos bajaban la cabeza y hacían que sí, 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 sí. Doctor, Y faltaba más. se iba la persona y listo. Ellos sabían que una vez por mes venía esta persona a decirle cómo tenían que ir ellos vestidos, como sabía la gente del remate. Sí, ¿Eh? pero Pues tenían bueno, 29, pero ojo, Augusto, después tenían 29 días de piedra libre. Sí, 29 días de piedra libre, sí. No, por eso. No. Sí. O sea, que existan los controles o que exista la ley para controlar está perfecto, pero que sean efectivos. Porque si no son efectivos y no, como decís vos, no tiene un castigo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El problema nuestro, digamos, la Argentina fue grande por dos elementos centrales. La ley 1420 que nos legó el general Julio Roca, por la cual tuvimos la educación libre y gratuita para todos, y que hubiera 12, 14 vacas por persona. Y que la alimentación nuestra fuera carne con. Cuando la madre preguntaba qué querés comer, te estaba preguntando con qué querés la carne. ¿Querés bife con ensalada o con puré? Pero eso era... Y esa carne, que más que carne, más que alimento, era casi un remedio por los aminoácidos esenciales. Bueno, eso es lo que creó el faro de cultura que fue la Argentina del principio del siglo pasado. Hoy día la escuela ya no tiene ese nivel y la composición, digamos, de harina sobre la carne es patética. Entonces, así como hace un siglo crecíamos culturalmente, socialmente, e íbamos incorporando una serie de historias, ahora estamos frenando, sin sacar el cambio, con posibilidades de frenar el vehículo y frenar el motor. Dramáticas posibilidades. Y parece que hay un montón de señores que lo único que les preocupa es las fotos lindas para ver si los religen o tienen algún laburo mejorcito. Entonces, primer tema. Lamentablemente, o sea, no estamos pensando en todos. Y de ahí, ¿por qué hablo de educación? Tengo un hijo afuera y esto hace que de vez en cuando, bueno, uno lo vaya a ver, hay nietas, etcétera. ¿Y uno qué encuentra cuando sale afuera? Y yo puedo hablar de Suiza o de Alemania, pero todos podemos hablar de hermanos países vecinos. Caso de Uruguay, sin ir más lejos. Hay educación. La educación no es solo saber dónde está el río más largo o qué sé yo, ver cuál es el río más largo, cuál es la montaña más alta. La educación también son los derechos, son las obligaciones, el respeto a la ley. Entonces, la inspección es buena, pero el mejor inspector, el más grande inspector es la conciencia de cada uno y la sociedad. O sea, si yo digo en mi envase que la milanesa que yo voy a vender tiene 8 milímetros y es de pelleto, y resulta que la gente abre la bolsa y tiene 15 milímetros o 17 y es de cuadrada, la gente no me compra más. Entonces, ese también es el inspector. Ahora, ¿qué sucede? Los sistemas de control, donde vos tenés, en el caso de Senasa, un montón de gente artículo 9, o sea, ni siquiera es efectiva del organismo, y es temática de, en el INTA tenés otro tanto, o sea, nosotros tenemos que empezar alguna vez a pensar cuáles son
así como se habla de fortalezas, debilidades, ¿cuáles son digamos, las áreas del gobierno del Estado, y en esto separo el gobierno, que pasa de largo, hablemos del Estado, que es lo permanente, que no debería ser que no debería ser partidario, el Estado es el que tiene que fijar cuáles son las zonas, y evidentemente, como decíamos recién con Antonio, agricultura, toda la área de agricultura hay que enriquecerla, como seguramente hay que aflojar y achicar un montón de lugares de relleno que no sirven para nada.